Chapter 5. If Life 05. Excalibur. Primer movimiento. La identidad del perpetrador. Estamos completamente jodidos. Fue el consenso general al que llegaron el Consejo Estudiantil y el Club de Ocultismo, ante la inesperada revelación que Levi Pendragon le hizo a Issei y a Ravel, cuando decidieron escuchar su petición. Lo peor del caso es que la situación, que ya de por sí era bastante insostenible, ahora estaba escalando a proporciones insospechadas. La decisión más acertada hasta el momento era llamar a Sona para darle la información que tenía Levi acerca del paradero de Excalibur Ruler. La heredera de los Citri se transportó junto con todo su séquito de sirvientes para verificar personalmente que la chica que ambos miembros del club de ocultismo encontraron, se tratara de quien decía ser. El semblante de la presidenta y demonio de clase alta fue bastante desalentador. No solo encaraban el posible reinicio de la guerra entre facciones, sino que ahora lidiaban con alguien que tenía en su posesión 5 de los 7 fragmentos existentes en todo el mundo. Estamos completamente jodidos, comentó con bastante desánimo Genshiro, mientras que el resto asentía a sus palabras. Usualmente Sagi te castigaría por tu vocabulario. Sona miraba con desaprobación a su peón, pero estás en lo correcto. Fennec-san, ¿alguna opinión de lo que debiéramos hacer? Pedir refuerzos sería lo más apropiado. Ravel apoyó su mentón entre sus manos, pero si eso es lo que busca aquel que se robó los fragmentos, estaríamos dejándoselo en charola de plata. En eso tienes razón. Sona suspiró ante lo complicado del asunto. Si le aviso a Leviatán-sama seguro que causa más daño que ayuda. Sona-sama, Levi llamó la atención de todos los demonios que se encontraban presentes. Si me ayudan a encontrar Elaine-sama, puede que ella nos ayude. Elaine, ¿quién es ella? Levi-chan. El Sekiryutei miraba con curiosidad a su pequeña invitada. Es la novia de mi hermano, y es una maga bastante poderosa. Levi enrojeció un poco al sentirse observada por todos. Se trajo consigo una de las reliquias de la familia Pendragon que es bastante poderosa. ¿Cuál reliquia es? Preguntó bastante curiosa Momo, mientras todos miraban con atención Levi. Creo que se trata de Rongominato Rogonomad. La pequeña maga puso un dedo en el mentón tratando de recordar. Rongominiad. Sona gritó fuertemente haciendo que Levi saltara de la sorpresa. Issei y el resto del grupo miraron con curiosidad la reacción de Sona, mientras evitaba desmayarse de la impresión. Ravel pasaba por una situación similar haciendo que el joven Sekiryutei se preocupara un poco. Pero todos los demonios reencarnados tenían mismo pensamiento. ¿Qué rayos era un Rongominiad? Y obtendrían su respuesta de la persona menos indicada. Se trata de la lanza que utilizó el rey Arturo para asesinar a su hijo Mordred. Durante la batalla de Camlan, habló tranquilamente Meguri mientras daba un sorbo al té que amablemente le ofreció Levi. ¿Por qué todos me miran como un bicho raro? No pensé que te llamara la atención ese tipo de temas, se aventuró a responder Tsubaki a su compañera. Tenía otra imagen de ti. Issei-san hace referencias a varios mangas y animes como si nada. Meguri señaló al Sekiryutei, y a mí me miran raro. La caballero de Sona hizo un puchero mientras cruzaba los brazos indignada, haciendo que todos sintieran un poco de pena por tan infantil reacción. Okok, Meguri-san, trato de apaciguarla Ruruko, lo sentimos, es algo que la mayoría desconoce. Sí, solamente conocíamos a Excalibur de la leyenda del rey Arturo, prosiguió Genshiro mientras se rascaba su cabeza apenado. Está bien, suspiró Meguri ante las disculpas, aunque me sorprende que la lanza exista. Es una de las tantas reliquias que posee mi familia. Levi de apresuró a hablar. Según sé, es tan poderosa como la lanza de Longinus. Es una de las tantas lanzas sagradas que existen en el mundo. Sona hablaba seriamente mientras todos prestaban atención. No se sabe el número exacto, pero tienen las mismas propiedades que una espada sagrada. Es decir, que si nos hiere podríamos morir. Issei comentó muy serio ante la situación. Sona asentía ante la afirmación de Issei, cerró sus ojos meditabunda. Todos guardaron silencio para que la joven Citri pensara con calma. Ravel se acercó muy lentamente a su peón y discretamente le tomó por el pantalón de su uniforme. Nuestra primera prioridad será buscar a las exorcistas, para avisarles acerca de la situación. La presidenta del consejo se levantó de su asiento. Segundo será localizar a Elaine para solicitar su ayuda y asegurarnos que Rongominiad no caiga en manos del ladrón. Sona miró fijamente a donde estaba sentada Levi, y por último será garantizar la seguridad de nuestra invitada. El rostro de Levi se iluminó cuando escuchó las palabras de Sona. Eso significaba que todos ellos le prestarían su ayuda para completar su tarea. No pudo evitar soltar unas pequeñas lágrimas de gratitud. Muchas gracias.
Sona-sama, Levi trataba de mantener la compostura, pagaré lo que sea, por este favor. No te preocupes por eso, la presidenta del consejo colocó sus manos en los hombros de Levi, sonriendo amablemente, es algo que nos beneficia a todos, por cierto, Phoenix-san. ¿Podrías darle alojamiento en tu departamento? Claro que sí, Sona-senpai, Ravel asintió ante la petición, hay suficiente espacio para que pueda quedarse. Es bueno saberlo porque no solamente se quedará ella, la heredera de los Citri sonreía maliciosamente, porque también se quedará tu peón contigo. De repente todo el ruido desapareció de la habitación, Ravel se quedó estática mientras que su mente trataba de procesar lo último que dijo Sona, Issei estaba en una situación similar, tanto que no prestó atención al terrible enrojecimiento de la pequeña Ruruko, la sonrisa de Momo o la mirada celosa de Tsubasa. ¿Qué? Un extraño escalofrío recorrió la espalda de Riser Phoenix, quien indudablemente miraba para todos lados, era algo completamente extraño, ya que se encontraban a más de 40 grados en una de las playas paradisíacas del mar Mediterráneo. Riser. Gritaba a lo lejos Rías, quien estaba recostada en un silla playera, usando un escandaloso microbikini, apúrate con las bebidas, que hace bastante calor. Si ya voy, mascullaba molesto el tercer hijo de los Phoenix, espero que te atragantes Rías. ¿Dijiste algo? La pelirroja volvía a gritar desde su ubicación. No, querida, el joven Phoenix hacía malabares con más de 20 cócteles llevados por él mismo. ¿Arrepentido de casarse con Buchou? Preguntaba un divertido Yuto Kiba mientras miraba con pena al esposo de su ama. ¿No como crees? Suspiraba cansadamente Riser ante el evidente sarcasmo que él mismo dijo, y no sé cómo le hizo para poder poner a mi séquito en mi contra. Ella puede ser bastante convincente, se encogió de hombros el caballero de Rías Gremory, por cierto ¿sabías que Buchou no tiene ningún reparo por la bisexualidad? ¿A qué te refieres Yuto Kiba? Riser miraba con pánico el rostro sonriente del caballero de Rías. Yo nada más decía, el chico se encogió de hombros, mientras se daba la vuelta para regresar hacia donde estaban los demás. Justo instantes después de haber dicho esto, una enorme ráfaga de viento y una estela de polvo era todo lo que se podía percibir del heredero de los Phoenix. Una pequeña figura se acercó al lado del caballero de Rías. Se trataba de Koneko Toujo, quien mantenía una expresión neutra, y vestía un traje de baño escolar. ¿Sabes que eso último es mentira? Habló la pequeña Nekomata mientras mantenía una expresión neutra. Tú y yo lo sabemos, respondió el dueño de Swordbeat, pero no quita que es gracioso molestarlo. Tienes razón, contestaba la albina mientras asentía, es más gracioso que Issei Senpai. Issei estaba en un completo predicamento, la idea de que pasara la noche en el departamento de Ravel no era del todo descabellada. De hecho la apoyaba, siendo su peón. El joven debía estar al lado de su rey en el caso de que alguien intentase algo en contra de Levi, el problema fue cómo explicaría eso a sus padres. Pero Sona ya se había adelantado, y tenía la coartada perfecta, una investigación paranormal en los terrenos de la escuela, total en cualquier instituto de educación se tienen los 7 misterios que podría salir mal. Pues precisamente eso, ahora estaba sentado en la soledad de la sala, mientras veía cómo Ravel cocinaba la cena para los 3 que pasarían la noche juntos, la chica se había soltado su cabello el cual caía libremente por la espalda, era casi tan largo como el de Rías, ahora estaba en ropas más casuales, las cuales le sentaban de maravilla, de hecho el chico hacía amago de voluntad para evitar que su perversión aflorara, pero ese pequeño duende estaba haciendo carnaval con las neuronas del Sekiryutei. Issei Senpai, Ravel habló desde la cocina, la cena pronto estará lista, si quieres puedes darte un baño. Ik. El joven castaño dio un respingo mientras fijó su atención en Ravel, ¿un baño? Sí me daré uno. Issei lentamente fue al cuarto del baño, una vez adentro dejó que el agua fría despejara las dudas que poseía su mente, era cierto que estaba viviendo algo verdaderamente imposible, que joven no disfrutaría el pasar la noche con una hermosa chica. Vaya mocoso, te la estás pasando bastante bien, el dragón habló a través del voz Ted Gear, ¿quién iba a imaginar que tendrías tu primera vez? ¿A qué te refieres? Issei enrojeció ante el comentario de su compañero, no es que Ravel y yo tengamos esa clase de relación. Oh, vamos no te hagas el desentendido, Drake se acomodó dentro de su espacio personal, a leguas se ve que le interesas a la princesa Phoenix, no es como tu ama anterior que se aprovechaba de tu lujuria para que respondieras. ¿Así que te diste cuenta? La voz del chico tenía un deje de melancolía, no estoy muy orgulloso de eso.
Por un lado entiendo su comportamiento, Drake mostraba seriedad en su voz, estaba desesperada, pero este pequeño pajarillo no está en ese mismo predicamento. ¿Y qué pasará cuando lo esté? Issei se puso contra la pared del baño dejando que el agua escurriera libremente. Volveré a pasar por lo mismo otra vez. Si te comparara con tu yo anterior, diría que tendrías todas las de perder. El dragón levantó su cabeza mientras pensaba lo que diría después. Has crecido bastante, tanto que superaste mis expectativas. Ahora creo que tienes oportunidad de salir vencedor. ¿En verdad lo crees? El castaño estaba sorprendido ante la declaración del ente sellado en su Sacred Gear. En tu batalla con la exorcista, decidiste darla por terminada. Drake miraba a un invisible horizonte. Pudiste continuarla para humillarla, pero no lo hiciste. Tal vez dañaste su orgullo pero protegiste su vida, y eso muchacho se llama madurez. El dragón casi mostraba una sonrisa de orgullo. Has cambiado en muchos aspectos, será un honor llegar a ver hasta dónde te llevará este crecimiento. Issei sonreía ante las palabras que escuchaba con atención. No sabía si el camino que estaba siguiendo era el correcto, pero al menos sabía que tenía la aprobación de su mejor aliado. Issei-sama. Se escuchó la voz de Levi a través de la puerta del baño. Ravel-sama dice que la cena está lista. Gracias, ya voy saliendo. El castaño se apresuró a salir de bañar. Una vez seco y completamente vestido, Issei, Sona y Levi compartieron la cena en completo silencio. De vez en cuando el Sekiryutei soltaba halagos por la cocina de Ravel, a lo que Levi se le unía con bastante alegría. La pequeña maga se ofreció a lavar los platos, mientras que los dos restantes acomodaban los muebles de la sala para que Issei pudiese dormir. Senpai, hay algo que me molesta, comentó Ravel mientras acarreaba los colchones para el futón que utilizaría Issei. Todo esto que está pasando con los fragmentos de Excalibur, es mucho para que lo haga una sola persona. ¿A qué te refieres, Ravel-chan? Issei miró con curiosidad a su ama. Sí, no creo que sean coincidencias. La chica botó su carga en uno de los muebles. ¿Crees que alguien más esté involucrado? ¿Alguna facción que quiera reiniciar la guerra? El castaño se cruzó de brazos. Las tres facciones terminaron bastante mal. No creo que se beneficien de algo que casi los aniquila con anterioridad. Es cierto que estamos en una tregua. La joven Fennec se sentó en el piso. Por lo que sabemos gracias a Serafal-sama es que la iglesia busca recuperar o destruir los fragmentos. La chica suspiró cansadamente. Eso indica que los ángeles están en contra de la guerra. En eso tienes razón. Issei imitó más acciones de su ama, y a nosotros nos ha ordenado no intervenir en esa misión. Sí, eso nos deja a la facción de los caídos. Ravel levantó su dedo para enfatizar su punto, pero no me cuadra. Ellos fueron los que peor quedaron al terminar el conflicto. La situación es bastante rebuscada. El castaño se echó de espaldas mientras comenzaba a mirar el techo. Esperemos hasta mañana para pensar mejor. La joven Fennec miraba con cierta gracia la actitud de su sirviente. A pesar de estar en una situación delicada, el joven no perdía los ánimos, y quizás tendría razón. Un buen descanso haría que pensaran mejor las cosas. Irina había visto mejores días en su vida, pero este distaba mucho de lo que esperaba. Después de que ella y Zenobia se había retirado de la academia de Kuo, y que su estado de ánimo se calmara, su compañera había pasado 2 horas enteras reprendiéndola de sus acciones. La joven exorcista decidió recibir el regaño en completo silencio, ya que consideraba que era lo mejor para ella. Fue entonces cuando tuvo tiempo de meditar el asunto y por fin comprendía lo grave de las consecuencias de sus actos. Ahora estaba hecha un ovillo en la cama de aquella vieja iglesia que utilizaban como refugio. ¿Qué había salido mal? Se preguntaba Irina. Su plan original se había ido al carajo. Su única vía de salvación había sido reclutada para la facción demoníaca. Para colmo de sus males resultó que su mejor amigo era el dueño del Boosted Gear, y que facción no dudaría en reclutarle. Inclusive si su padre lo hubiese sabido, se lo hubiera llevado para engrosar las filas de las fuerzas eclesiásticas. Soltando una risa amarga y triste, contemplaba el techo derruido de su habitación. Su mente recordaba la pequeña escaramuza que habían tenido. Lo poco que sabía del Boosted Gear era que duplicaba el poder de su dueño, pero a lo que se enfrentó era completamente diferente. El chico incrementó sus capacidades 4 veces en toda su pelea, es decir que su fuerza exponencial estaba 16 veces por encima de su capacidad. En un combate normal eso causaría estragos en el cuerpo del usuario. Pero Issei no demostraba ninguna de esas señales de agotamiento por sobreesfuerzo. Pero esas llamas que emanaba de su guantelete, y no solo eso, la técnica con la que le atacó.
porque entonces no continuó con la pelea. Ella estaba con toda la intención de matarle, pero él simplemente se contuvo, y eso le molestaba bastante. Se dio la vuelta y miró su mesa de noche, acercó su mano hasta el viejo y desgastado cajón, sacando una pequeña caja plástica. Algo que su maestra Kate Madison le había enseñado era tener un plan B, pero ella odiaría usar este plan. Irina negó con la cabeza y regresó la caja a su lugar. Al menos que sea muy necesario, comentó para sí misma Irina, no quisiera morir tan joven. Zenobia IV estaba realmente consternada, no era del tipo de persona que se entromete en la vida personal de los demás. Pero con Irina Shidou hizo una excepción, le había comentado sus inquietudes a su madre adoptiva Griselda, quien amablemente accedió a indagar un poco en el pasado de la joven anglicana. Lo que descubrió fue algo que hizo cuestionarse la sanidad de su actual compañera. Para la exorcista romana, era muy extraño los arrebatos repentinos de ira que poseía Irina, y más de una noche pudo darse cuenta que la chica padecía de insomnio. La hermana Griselda le había confiado un reporte de sus indagaciones. Cuando leyó los reportes médicos sobre una de los sobrevivientes del hurto de uno de los fragmentos, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para evitar las arcadas y devolver el contenido de su estómago. Zenobia en su corta pero fructífera vida de exorcista había visto horrores ocasionados por los demonios, pero los reportes médicos de la hermana Sara estaban a otro nivel. No pudo concebir a la criatura que pudo demostrar tanta maldad y falta de misericordia, pero comprendió un poco la actitud de Irina con respecto a esta misión. La joven anglicana estaba más que comprometida con los fragmentos de Excalibur. Su mentora y su compañera de instrucción fueron víctimas directas de aquel que se llevó los fragmentos. Solo le restaba rezarle al Creador que su compañera no cometiese una locura. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos, cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. La joven monja miró hacia la entrada y pudo vislumbrar dos figuras completamente encapuchadas que se acercaban lentamente a su posición. Todos los sentidos de Zenobia gritaban peligro, y no estaba del todo equivocado. La figura más cercana a ella se abalanzó con rapidez a través de la capilla, a una velocidad que sorprendió mucho a la joven exorcista. Ella como pudo desenvainó a Excalibur Destruction y arremetió contra de su atacante, quien con su propia arma se defendió del ataque. Para sorpresa de Zenobia, su oponente parecía no importarle la fuerza con la que la chica imbuía a su espada. No te preocupes por mí, habló la segunda figura, quien no se había movido en su lugar. No pienso atacarte. Eso último lo hizo mientras sonreía. Gracias a la oscuridad de la noche, sumado con la pobre iluminación de la capilla, le dificultaba discernir el género de sus atacantes, pero claramente la voz era masculina. Zenobia no sabía si agradecer el gesto o insultarle por no tomarle en serio. De hecho, la voz de Irina retumbó por toda la capilla: yo puedo ser tu oponente. Irina saltó de improviso por la puerta que conectaba la capilla con las habitaciones. Ya con Mimic en su posesión, la exorcista anglicana se abalanzó en contra del segundo agresor. El filo de la espada sagrada serpenteó por el aire hasta llegar a su objetivo, pero a tan solo instantes de impactar, aquella figura había desaparecido de la vista de Irina. Vaya, eres demasiado impetuosa, pequeña corderita. La figura habló con cierta sorna. Tanta sed de sangre, oh mi señor, perdona a esta descarriada sierva tuya. No blasfemes. Irina nuevamente intentó golpear a la figura con el mismo resultado. Zenobia no podía prestar atención a la batalla de Irina puesto que su propio oponente se lo impedía. Cada golpe que intentaba propinarle era desviado con una gracia sin igual. Pronto la capilla estaba sufriendo los estragos del poder destructivo de la espada de Zenobia. La chica dio respiraciones profundas mientras analizaba a su situación y tomó la decisión más correcta posible. Se abalanzó contra su oponente y trató de sacarlo de la iglesia. No esperó que obtuviera éxito e hizo un movimiento desesperado. Solo espero que se den cuenta, pensó Zenobia mientras alzó sobre su cabeza a Excalibur Destruction. La joven exorcista desató la furia destructiva de su fragmento, provocando un pequeño temblor que sacudió a toda la ciudad de Kuo. Uno de los jarrones había caído en la cabeza de Yodoruise y levantándolo de golpe, como pudo se incorporó para revisar las habitaciones de Ravel y Lefay. Ambas chicas habían sentido la sacudida, haciendo que despertaran preocupadas. De lo que sí estaban seguros que la ciudad de Kuo no era un sitio donde se dieran con frecuencia los temblores. Solo podía significar una cosa.
Algo estaba pasando muy cerca de donde estaban y necesitaban ir a investigar. Ahora los tres iban volando hacia donde había provenido la sacudida. Ravel y Levi iban cargando a Issei ya que él todavía no dominaba muy bien el vuelo. Y la pequeña maga se veía muy linda en su escoba mágica, logrando divisar la misma vieja iglesia donde se habían ocultado un grupo de ángeles caídos, los mismos que mataron a Issei y a Asia. El lugar estaba hecho ruinas y al parecer en el fragor de la batalla habían cambiado de lugar, adentrándose más al bosque. Deberíamos esperar a que lleguen Sona Senpai y su grupo, comentaba Ravel con gran preocupación en su voz, no sabemos quién atacó este lugar. ¿Fue alguien quien utiliza espadas? Issei miraba con seriedad las marcas en la pared, son las mismas marcas que deja el arma de Irina. ¿Quieres decir que se trata del mismo que anda hurtando los fragmentos? La pequeña Fennec se tapó la boca de la impresión. Si no las ayudamos en estos momentos, puede que se quede con los fragmentos que ellas traen consigo. La voz de Issei sonaba bastante preocupada. Ambas chicas miraban con seriedad ante las palabras del Sekiryu-tei, estaban en una completa encrucijada, hasta que una nueva figura apareció ante ellos, haciendo que ambos demonios se pusieran en modo de alerta. ¿Sabías palabras de tan joven persona? La figura se acercaba lentamente, no podía esperar menos de los aliados de Levi-sama. Elaine. La voz de Levi mostraba dicha y gozo al encontrar a la novia de su hermano. La joven maga corrió para abrazar a la joven que estaba frente a ellos, su cabello rubio se encontraba recogido, enfundada en un uniforme de sirvienta sacado de la época victoriana, cosa que causó cierta gracia para Ravel e Issei, y llevaba un enorme objeto en la espalda cubierto por una tela roja. Ambos demonios intuyeron que se trataba de la lanza sagrada. Tras emotivo encuentro la joven mujer miró con seriedad hacia los dos demonios. Mi nombre es Elaine Westcott, la mujer se presentó muy cortésmente mientras hacía una simple reverencia, sirvienta y maga al servicio de la noble casa Pendragon y ustedes son... Yodo Issei y ella es mi ama Ravel Fennex. El chico se señaló a sí mismo y a su acompañante. Ravel reía nerviosamente ante la falta de tacto de su peón. Vaya la cuarta hija de la casa Fennex y el actual Sekiryu-tei. Elaine se tapaba la boca ante la sorpresa, no esperaba menos de Levi-sama, ha conseguido buenos aliados. Faltan todavía que arriben Sona Sitri y su séquito de sirvientes. Ravel llamó la atención de Elaine, pero como dice mi sirviente no podemos esperarlos. Tienen mucha razón, la joven ama de llaves asentía con seriedad, debemos apresurarnos. Todos asintieron ante la precaria situación en la que se encontraban, armándose de valor se adentraron en la oscuridad del bosque para socorrer a las dos enviadas de la iglesia. Momentos antes del arribo del grupo de Issei, la batalla dentro de la iglesia había alcanzado niveles completamente insospechados. Irina miraba jadeante a su oponente, quien estaba en mucho mejor condición que la exorcista anglicana. Por instantes pequeños temblores sacudían a la capilla, la cual amenazaba con derrumbarse en instantes. Pero ese era el menor de sus problemas. Pensé que darías más batalla, hermana. La figura encapuchada encogía los hombros en señal de aburrimiento. Parece que tu compañera da más guerra que tú. Ja, eso dices ahora. Irina trataba de recuperar su aliento. No haces nada más que estar huyendo, cobarde. Huir y tomar posición de ventaja, conocer el terreno. El encapuchado contaba con sus dedos cada punto que decía. Medir la fuerza del oponente y conocer sus alcances no es cobardía, pequeña ovejita descarriada. Es el ABC más básico en un combate. Cállate. El grito de Irina retumbó por toda la capilla. Ya tengo suficiente de esto. En un arranque de desesperación Irina clavó su espada en el suelo. El encapuchado miró con gracia la acción, pero se arrepintió de hacerlo, cuando incontables hojas filosas emanaron del suelo como si de simple hierba se tratase. Al verse acorralado el hombre saltó hacia el techo, logrando escapar de tan brutal ataque. El hombre quedó colgando de uno de los candelabros. Mientras miraba fijamente la posición en la que se encontraba Irina. Por un instante me tuviste. El hombre sonreía ante temeraria acción. Alégrate de eso, ni siquiera la hermana Kate tuvo oportunidad de defenderse. ¿A qué te refieres? La voz de la exorcista era temblorosa. ¿De dónde conociste a Kate Sensei? Fue en Glastonbury, iba acompañada de una dulce y frágil ovejita. El hombre se divertía observando las reacciones de Irina. Hubieses visto cómo congeniamos los dos después de un par de horas. No, Irina intentaba mantenerse de pie, casi no lo logra. No.
El hombre vio como la exorcista anglicana era presa del pánico, momento que aprovechó para bajar de donde estaba y correr hacia afuera de la capilla. Una vez fuera de ella, aquella figura se detuvo para contemplar la destrucción dejada por su compañero y la portadora de Excalibur Destruction. Soltando un silbido de satisfacción, el hombre fue tomado por sorpresa cuando el filo de Excalibur Mimic logró arrancarle la capucha que le protegía la identidad. Vaya, por poco y me arrancas la cabeza. El hombre ni siquiera se volvió para encarar a su atacante. ¿Quién rayos eres? La voz de Irina sonaba en extremo amenazadora. ¿Quién carajos eres? Mi nombre es Fred Zellesen. El hombre se volvió para mirar de frente a la joven anglicana, y seré el hombre que te brinde la horrenda verdad del mundo. Zenobia estaba en un verdadero aprieto, su enemigo estaba prácticamente dominándola en el combate, no importaba cuántas veces intentaba acercarse para asestar un golpe definitivo que le diera la victoria. El encapuchado se las arreglaba para evitarlo. Habiendo logrado sacarlo de la capilla, ya que temía que ambos sujetos trabajasen en equipo, algo que ella y su compañera carecían, la situación no fue mejorando en absoluto. Había apostado al poder destructivo de su espada, que era considerado el segundo mejor de entre los 7 fragmentos, por debajo solo de Excalibur Ruler. Pero ahora no sabía qué pensar. Durante el fervor de la batalla, Zenobia había encaminado a su oponente hacia el bosque aledaño a la iglesia, pensando que eso le daría ventaja, que en un principio así fue, pero conforme continuaban batiéndose en intercambios de mandobles, su oponente parecía adaptarse muy fácilmente al terreno. La joven romana respiraba con mucha dificultad y una sonrisa depredadora adornó su rostro. Tu espada es muy buena para poder resistir los golpes de mi destrucción. La peliazul levantó con mucha confianza su Excalibur. Me gustaría conocer el nombre de tu arma. La figura solamente ladeó la cabeza en señal de confusión, pero alzó la mano con la que sostenía su arma revelando su identidad. Zenobia tragó saliva al reconocer el arma de su enemigo. No bromees, había cierto nivel de incredulidad en la voz de Zenobia. Todo este tiempo estuviste usando a Excalibur Blessing. Excalibur Blessing era considerada la más débil de entre los 7 fragmentos, cuya única propiedad especial era la purificación de espíritus poseídos y la bendición de terrenos. ¿Cómo era posible que el fragmento más débil dejara en ridículo a su espada? Zenobia no tuvo tiempo de seguir con sus pensamientos ya que su oponente había decidido que era prudente continuar con el combate. La peliazul recibía los furiosos embates defendiéndose mientras podía. Lentamente la velocidad y la precisión de su oponente aumentaba conforme pasaba el tiempo. Pronto las heridas no tardaron en aparecer en su cuerpo, y su resistencia comenzaba a decaer. La respiración de la exorcista romana comenzaba a ser errática y su visión comenzaba a nublarse por instantes. El silencio del bosque era roto por una cacofonía de metales chocando entre sí, carne siendo cortada. Zenobia perdió la noción del tiempo desde que entraron en el bosque. Lo que sí sabía es que estaba a punto de conocer a Dios Padre en cualquier instante. Y yo que quería tener una bonita familia y un perro. Fue el pensamiento que corrió por la mente de Zenobia cuando vio cómo su atacante se preparaba para ultimar su batalla. La chica se resignó a su destino y cerró los ojos para esperarlo. Entonces notó algo muy peculiar, el golpe de gracia jamás llegó. Abriendo sus ojos con poco de duda vio algo que la dejó sin habla. Frente a ella estaba una desconocida vestida de sirvienta sosteniendo una lanza de lo más extraña a simple vista, pero cuando le miró con atención pudo ver el filo prístino e inmaculado de su punta, el complejo acabado de su cuerpo, pero lo que más llamó su atención fue la marca representativa de las armas sagradas. Zenobia-san. La voz de Yodoru Isei interrumpió su embelesamiento con la lanza. ¿Se encuentra bien? Gracias a Dios que llegaron. La exorcista miró con cierta gracia como Rabel e Isei hacían una leve mueca de dolor. ¿Por qué tardaron tanto? No había nadie en la iglesia cuando arribamos, se apresuró Rabel a contestar. Luego nos encontramos con aquella sirvienta. ¿Sirvienta? Zenobia habló muy débilmente, soltando un quejido de dolor al tratar de incorporarse. Exorcista Sama, espere un momento. Lefay se arrodilló a un lado de Zenobia, mientras que comenzaba a recitar unas palabras que la exorcista no pudo comprender. Empezaré a tratar sus heridas. Una suave brisa empezó a soplar sobre el cuerpo de Zenobia, lentamente el dolor y el agotamiento se alejaban de sus sentidos, casi inmediatamente las heridas se cerraban lentamente. Sekiryutei, Zenobia llamó la atención del castaño, ve y busca a Shirou. Temo que vaya a cometer una locura. ¿A qué te refieres, Zenobia-san? Issei miró con preocupación ante las palabras de la exorcista. No puedo decírtelo de momento, pero tienes que apresurarte a encontrarla. La peliazul tomó del brazo del castaño a modo de súplica. Por favor, Issei-san.
Ve Issei, ahora era Rabel quien miraba fijamente a su sirviente, me quedaré junto a Lefai-san y las protegeré a ambas. Pero Rabel-chan, el Sekiryutei dudaba ante la petición de su ama, no dudes. A pesar de todo no soy tan débil, la voz de Rabel mostraba confianza, soy un demonio de clase alta y una Bishop competente, la chica sonrió amablemente, sé que Sona-senpai no tardará en llegar. El Sekiryutei se levantó de su lugar aún con dudas en su corazón y mente, pero las palabras de Rabel fueron suficientes para hacerle entender lo que tenía que hacer. No tardó, el castaño se dio la vuelta para continuar con la búsqueda, volveré pase lo que pase. Ignorando la feroz batalla que se estaba librando a sus espaldas, Yodo Issei se adentró nuevamente al oscuro bosque, los sonidos de la batalla se perdían conforme avanzaba en la espesura, no había pasado mucho tiempo cuando logró llegar a un claro que indudablemente no era natural, árboles arrancados de su sitio, la tierra levantada por doquier y la luna comenzaba a iluminar por completo el lugar. Lo que vio fue algo que pensó que nuevamente no presenciaría, una figura estaba de pie frente a otra que yacía en el suelo, inerte y completamente abatido, la que estaba en pie presentaba una cuantiosa cantidad de heridas en su cuerpo, su sangre escurría libremente por las mismas y su respiración era entrecortada. Retiraré mis palabras sobre ti, la figura de pie se inclinó en señal de respeto, fuiste una verdadera perra. Issei sintió que su rabia crecía ante las palabras de ese sujeto, avanzando con lentitud pudo distinguir mejor a las dos personas. Su corazón se detuvo un momento cuando vislumbró la identidad de ambos. Fred Zeisen y a sus pies estaba el cuerpo sin vida de su amiga Irina. Continuará.